que siempre la gloria y la misericordia del Señor siempre vendrá más grande, ¿sí? Todo lo que Él tiene va en aumento. Por eso es posible, ¿sí?, que usted venga por una misericordia y Él le entregue otra, una mayor, ¿sí? Una mayor. Yo quiero hablarle de una cosa hoy. Quiero hablarle de que nosotros necesitamos aprender a conocernos como iglesia, ¿sí? Porque somos iglesia de Dios, ¿sí? Usted tiene que aprender a saber que usted es parte de una iglesia. No sea tan individualista, porque una de las misericordias que el Señor quiere derramar es sobre su iglesia, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a saber que somos parte de una gran iglesia. Y como parte de una gran iglesia que Dios tiene, esa gran iglesia tiene palabras, ¿sí?, proféticas dadas sobre la vida de la iglesia, ¿sí? Hay palabras dadas sobre la iglesia. Entonces necesitamos conocer las figuras bíblicas que nos identifican como iglesia, ¿sí? No siempre que la palabra va a hablar de la iglesia la nombra como tal. Hay figuras que hablan de la iglesia, por eso necesitamos conocerla, porque si yo conozco las figuras, ¿sí?, conoceré la palabra profética que está lanzada para ella, de la cual somos parte. Entonces me interesa saber, si soy parte de la iglesia, me interesa saber la palabra profética que fue lanzada por ella, cómo se cumple y cómo yo la voy a identificar, ¿sí? Entonces esto es para los que son o van a ser iglesia, ¿sí? El Señor no se lo va a revelar a cualquiera, que se lo va a revelar a alguien que no es iglesia, ¿sí? O es iglesia o está por ser parte de su iglesia, ¿sí? Entonces una de las figuras, diga conmigo figura. Necesitamos saber que Dios tiene figuras en las Escrituras, figuras de todo tipo para hablar de todo. Pero yo voy a hablar de una figura que Él utiliza para mirar la iglesia, ¿sí? Una de esas figuras es la luna. Él utiliza la figura de la luna para hablar de su iglesia, ¿sí? Entonces yo quiero que usted vea el por qué Él utiliza la figura de la luna, ¿sí? Una de las características que tiene la luna, y usted estará conmigo en esto, es que la luna no tiene su propia luz, ¿sí? Bien lo sabemos, que ella refracta la luz ¿de qué? Del sol, ¿sí? Entonces ella no irradia su propia luz, sino que irradia la luz que le imparte el sol, ¿sí? Pero otra de las características que tiene la luna es que ella es una influencia poderosísima sobre nuestro planeta, ¿sí? No hay que hacer un misticismo de eso, pero científicamente está comprobado de que la luna tiene una influencia y un efecto, por ejemplo, sobre las mareas, que tiene una influencia y un efecto sobre el crecimiento de las plantas, ¿sí? No, esto no es un misticismo. Entonces, si bien la gente se ha ido a otro lado y ha hecho un misticismo de la luna y quiere adorar la luna, ¿sí?, el Señor la utiliza a la luna como figura de lo que la iglesia es. La iglesia, la luz que tiene la iglesia no es luz propia, es la luz que le irradia su sol, ¿sí? Y es una influencia sobre el planeta. Nosotros necesitamos saber que la iglesia está puesta en la tierra para hacer una influencia, ¿sí? Una influencia sobre las mareas. Usted sabe que hay otra figura, ¿sí?, para hablar del mundo, para hablar de los que no conocen a Dios y hablan de las muchas aguas, las mareas del mar, ¿sí? Entonces la iglesia es una influencia para con las muchas aguas. Hay una influencia para con el crecimiento del creyente. Entonces tenemos que ver si ella está actuando según aquello para lo que fue creado, ¿sí?
Imagínense de que Dios de repente hace un florerito y uno le pone cualquier cosa al florerito o lo usa para cualquier cosa menos para aquello para lo que fue creado, ¿sí? Se supone que si Dios crea algo, tiene toda la intención que funcione como tal. Entonces, si Dios nos habla en la Escritura, vamos a estar revisando en las Escrituras todas las veces que Él nombra a la iglesia como la luna, para que usted vea que nosotros tenemos que responder como tal, ¿sí? Fíjese, vamos a ir primeramente al Salmo 104. Sígame entonces con la Escritura, el Salmo 104, el verso 19. Vamos a ver entonces si todas estas cosas que estamos diciendo es así. Salmo 119, anote para que después usted vuelva a revisarlo en la casa y mire. Dice, hizo la luna para los tiempos y el sol conoce su ocaso. Uno de los tantísimos versículos que podríamos estar nombrando de que para qué hizo Él la luna, ¿sí? Pero una de las cosas que encontramos ahí es que la luna me marcaría el tiempo. Usted sabe que la iglesia está puesta en la tierra para que sea profética. La iglesia tiene que ser profética. La iglesia le tiene que ir marcando el tiempo al sistema. Si Dios la creó para eso, no se puede ir por cualquier otro lado. Tiene que aprender a marcarle el tiempo al sistema. Porque ella está para marcar el tiempo. Después dice que el sol, que ella debería estar resplandeciendo, ¿sí?, la luz del sol, ¿sí? Dice que el sol conoce el ocaso, ¿sí? El sol conoce su salida. El sol sabe que llega a tal hora y tiene que salir. Y ella, la luna, tiene que tener el resplandor del sol. Entonces ella tiene que saber cuándo tiene que salir a transmitir una luz que le vaya marcando el tiempo al sistema secular. Entonces la luna tiene una tarea que va a ser imprescindible que la lleve a cabo, pero el hecho de ubicarla como luna nos va a enseñar algunas cosas, ¿sí?, que no se nos puede pasar por alto en cuanto a señales, ¿sí? Pero yo quiero seguir mostrándole Cantares 6:10. Nos habla de que ella, usted sabe que en el libro de Cantares habla de la relación del amado con la amada, ¿sí? Cantares habla de la relación de Cristo y su iglesia, ¿sí? En una forma poética, Salomón le habla a su amada y es una figura de Cristo y la iglesia. Y acá la vemos desde este lugar. La pregunta es, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna y esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden, ¿sí? Entonces ella, a la cual se hace una pregunta, ¿quién es esta? ¿Quién debería ser? ¿La iglesia? ¿Quién es esta? La iglesia. La iglesia que tiene que comportarse como una luna hermosa, ¿sí?, enfocando la claridad del sol y por sobre todo que se muestre en orden. ¿Quién es esta? Versículos anteriores dice, verso 9. Fíjese cómo dice el verso 9. Póngame una más. 60 son las reinas, 80 las concubinas, las doncellas sin número, más una es la paloma mía, la perfecta, diga perfecta. Una es la perfecta, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz
La vieron las doncellas, la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas la alabaron y dice, ¿quién es esta? Es la perfecta. Es la perfecta, la que se puede mostrar como una luna hermosa, ¿sí? Que la claridad que porta es la claridad del sol y que es imponente como un ejército en orden. Entonces no solo, bendiciones Jerez, tenemos a Jerez ahí escuchándonos entonces. Ella tiene la bendición de ser perfecta porque transmite la claridad del sol, ¿sí? Y lleva esto en un orden, Sígame, por favor, en la escritura. Búsqueme primera a los Corintios. El ubicarnos en las figuras, el ubicarnos en el valor de las figuras, por ejemplo, estamos entendiendo de que ella debería comportarse como la luna, que no tiene luz propia, sino que tendría que estar resplandeciendo la luz que le imparte el sol. Usted sabe que hablar del sol, si bien el sol hace referencia a Jesús, ¿sí? El sol de justicia, ¿sí? El sol de justicia. No solamente habla del Señor Jesús, ¿sí? Sino que justamente habla de una palabra de justicia. Usted sabe que el mismo Jesús es la palabra, el verbo, ¿sí? En el principio era el verbo, antes de ser Jesús era el verbo, ¿sí? Entonces, no solo es Jesús el sol, sino que es una palabra de justicia, ¿sí? Entonces ella, para que realmente transmita una luz, que es para lo cual Dios la ha hecho, tiene que transmitir esa palabra de justicia, ¿sí? Esa palabra de justicia que decíamos también, eso manejará los tiempos del sistema y eso le dará crecimiento a todo lo que tenga que crecer. Es la función de la luna. Vayamos entonces a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 habla de resurrección, ¿sí? De resurrección. Pero usted sabe que aparte de la resurrección física, que en algún momento glorioso todos tendremos, porque hay una promesa de resurrección, necesitamos tener una resurrección de estilo de vida, que es la que espera el Señor que nosotros hagamos cuando nos bautizamos, ¿no? Morir y resucitar a una nueva vida, ¿sí? Entonces está esta resurrección a la cual el apóstol Pablo también apela en este mensaje, ¿sí? Y él muestra eso, verso 40, póngame el verso 40. Dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y hay otra gloria de los celestiales, de los terrenales, ¿sí? Hay distintas glorias según los cuerpos, ¿sí? Según los cuerpos, la distinta gloria. Y en el 41 dice, una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, ¿sí? Y así diferencia en gloria de estrellas, pero yo estoy mirando la luna, ¿sí? Quiero que usted vea que hay una gloria del sol y hay otra gloria de la luna. Ahora, la luna tiene que impartir la gloria del sol, no puede impartir su gloria, tiene que impartir, si bien ella tiene gloria, la gloria que tiene que impartir es la del sol, porque está puesta para eso, por eso la nombra y le hace ver de que ella es como, en realidad es la figura de la luna natural con un sol natural. No tiene luz propia, la iglesia es exactamente igual. Tendrá su gloria la iglesia, pero no puede impartir ninguna otra gloria que no sea la de la justicia divina. ¿Me sigue hasta ahí? Va. A ver, sigamos leyendo el verso 43, a ver cómo dice. Se siembra en deshonra y se resucitará
en gloria, se siembra en debilidad y se resucitará en poder. Una de las cosas que tienen esta gloria, ¿sí?, con la que se va a manejar, por un lado, la iglesia, ¿sí?, y el sol, la figura de la luna y del sol. Tenemos que ver que lo que se hace, ¿sí?, es resucitar no solo en gloria, sino en honra, ¿sí? Se siembra deshonra y resucita en gloria, ¿sí? Se siembra en debilidad y se resucita en poder. Entonces ella también tiene que lograr llevar la gloria, ¿sí?, y la honra y el poder, ¿sí?, de su sol. Lo que tiene que transmitir es la luz del sol para que pueda transmitir honra y poder. Hay más poder en el sol que en la luna. Por eso ella tiene que aprender a identificarse en la gloria que ella tiene y en la gloria que debería impartir. La iglesia tiene una honra, tiene una gloria y tiene un poder, pero ella debería estar transmitiendo la honra y el poder de su sol, la justicia divina. No debería ni conformarse, porque incluso estaría en desobediencia, porque fue creada para que impartiera la luz de otro. ¿Me sigue? Vale. Búsqueme Jeremías 31, verso 35. Tanto los astros naturales como estos astros espirituales tienen que responderle a Dios. Usted sabe que la luna sería incapaz como un astro natural de resplandecer por sí misma. Dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y brama. Pero no quiero que usted se distraiga en el resto del versículo. Vuelvo a leer la parte que nos toca a nosotros. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, ¿sí? Entonces, tanto la luna como las estrellas tienen una ley. La ley de resplandecer la luz del sol, porque el sol tiene la luz del día. Ella tiene que de noche resplandecer una luz que tiene el sol, que es del día. Usted sabe que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Tesalónica y le dice, nosotros somos del día. Hablándole a la iglesia, le dice que él viene con su equipo a ministrar a la iglesia y le dice, nosotros somos del día. La luz que nosotros portamos tiene que ver con una justicia divina. Tenemos una luz que no es para los que se duermen. Tenemos la luz del día. En otras palabras, lo que le quiere decir es, déjense ministrar con la luz del día. Déjense ministrar con la luz del día. No vivan con otra luz. Usted sabe que si nosotros, como en el caso de la iglesia tesalónica, el apóstol Pablo le dice, nosotros somos del día, no somos de las tinieblas, ¿sí? Hay un proverbio, yo no lo pude buscar porque se me tildó el esword,
A ver si alguna de las maestras me puede ayudar. Creo que es Eclesiastés 2.14. A ver si me lo encuentra ahí, Eclesiastés 2.14. Nosotros tenemos que saber qué es lo que es tiniebla y qué es lo que es luz, ¿sí? El apóstol Pablo dice, nosotros somos del día, ¿sí? Marcamos una luz, que es la luz del día, y los que andan en la noche andan en tinieblas. ¿Qué es lo que le quería decir el apóstol Pablo con hablar de luz y de tinieblas? Según Eclesiastés 2.14 dice, el sabio tiene... Póngame un versículo antes también. Fíjese, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a la tiniebla. Entonces cuando habla el apóstol Pablo con la iglesia hablando de luz y hablando de tiniebla, hablando de luz del día, ¿sí? Y de tiniebla, lo que está hablando es de sabiduría o de necedad, ¿sí? De una sabiduría que ellos venían siendo marcados por Cristo, ¿sí? Marcando una justicia divina para con el pueblo, mientras que el pueblo manejaba necedades, ¿sí? Póngame un versículo más, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá el uno al otro. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Entonces lo que el apóstol Pablo le quiere decir a la iglesia de Tesalónica, de que ellos manejan la luz del día. Le está diciendo, hablamos sabiduría, ¿sí? Sabiduría. Sabiduría que a los corintios le dice sabiduría no de este siglo, sino la justicia divina. Una sabiduría que el pueblo no está acostumbrado a escuchar. Quiere otro tipo de sabiduría, quiere otro tipo de justicia, ¿sí? Pero a dejarse marcar por eso, dejarse marcar por esas cosas, ¿sí? Que son necedades. Lo que estamos haciendo es marcándonos con una luz natural de la luna. Se lo quiero mostrar desde otro lugar para que usted vaya aprendiendo a que veamos los tiempos que está marcando la luna. Quiero que usted vuélvase a Jeremías 31:35 que lo estuvimos mirando recién. Fíjese que habíamos dicho que Dios le puso una ley a la luna. Le ha puesto una ley a la luna, que resplandezca la luz del sol, la luz del día, del sol, ¿sí? Ahora fíjese el verso 36. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí. ¿Cuánto tiempo? Acá hay otra figura de la iglesia, Israel, el Israel de Dios. El no poder tener una descendencia eternamente, sino quedarse con una descendencia que hoy es una descendencia, pero no servirá para vida eterna. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando faltan que se cumplan las leyes delante de Él. ¿Qué leyes? La ley que acabamos de ver. Ponga de nuevo el 35. Así ha dicho Jehová que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para que estén marcadas por una ley de luz solar. De aquellos que el Señor ha escogido con una gloria mayor que tienen la luz del sol, justicia divina, justicia eterna. Para poder agenciarse Dios de una descendencia pasajera. Una descendencia. Si nosotros seguimos marcando con la gloria natural que tiene la luna, que tiene la iglesia, la luz propia que tiene la iglesia marcará una descendencia pero no eterna. Nunca marcará una descendencia eterna y es porque está faltando una ley. Está faltando una ley. El que ella resplandezca la luz solar. ¿Me sigue? Me sigue.
Porque queremos levantarle una descendencia a Dios. A mí me interesa levantarle una descendencia a Dios eterna. No que sean hijos por un tiempito y después dejen de ser. Dijimos que la luna necesitamos ubicarla en figura porque ella marca los tiempos, ¿sí? Le marca señales al sistema. Por eso si nosotros no descubrimos los tiempos, si no descubrimos las señales que ella va marcando, de hecho se nos han pasado algunas señales y no las hemos identificado. Como por ejemplo, usted habrá escuchado que la Biblia dice que la luna se convertirá ¿en qué? En sangre. ¿Lo ha escuchado? 3 veces dice esto la palabra. La luna se convertirá en sangre. 3 veces lo dice textualmente, pero infinidad de veces lo dice desde otra forma. ¿Sí? Comportamientos irregulares de la luna. Pero quiero usar estas 3 veces que habla de que ella se va a convertir en sangre. La primera vez, Hechos 2:20. Cuéntelas 3 veces. Hechos 2:20. La luna en sangre. Ella debía sujetarse a la ley de impartir luz del sol, ¿sí? La justicia divina. Fíjese cómo dice en el libro de los Hechos acá el apóstol Pedro. Cita esto que está en el libro de Joel. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Sí? Póngame uno más. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo y ya está. Vamos arriba. ¿En contexto de qué dice esto? Él está citando una escritura en Joel. Ya la vamos a leer. Pero súbame esto para que lo veamos desde el 16, verso 16. Entonces la luna se va a convertir en sangre. Si nosotros nos identificamos con la luna, como lo estamos haciendo, nos vamos a identificar cuando nos convertimos en sangre, ¿sí? Fíjese, esto es lo que había dicho el profeta Joel. Verso 17, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, ¿sí? Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Dice en aquellos días, y usted lo habrá gustado, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Usted ha visto de que el Señor haya derramado su espíritu sobre toda? Entonces, sobre toda la carne de los hijos, sobre toda la carne de los jóvenes, sobre toda la carne de los ancianos, sobre toda la carne de los siervos y sobre toda carne de las siervas, sobre toda la carne. El espíritu ha sido derramado sobre la carne. Verso 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá ¿en qué se convertirá el sol? ¿Tenía que convertirse en tiniebla el sol? Y la luna se tenía que convertir en sangre. Entonces muy beneficioso no fue. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Después que viniera ese derramamiento glorioso sobre toda carne. Yo quiero que me siga para que después le explico esto. Vamos a leer a Joel. Joel lo dice exactamente igual. Joel 2, 31
y 32. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y daré prodigios en el cielo. A ver, un poquitito más arriba, ¿no? Un poquito más arriba. Ahí está. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El sol no se podía convertir en tiniebla. El sol tenía que resplandecer la justicia divina. Y las tinieblas era necedad. Fíjese. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Yo quiero que usted se guarde esto, porque correr al monte de Sión en Jerusalén va a ser importante. ¿Lo va a guardar un ratito? ¿Se lo va a guardar un poquito? Vale. Guárdeselo un poquito, porque es importante que enseguida rescatemos el monte de Sión, ¿sí? Porque habrá que correr al monte de Sión, ¿sí? Entonces, volvamos al libro de los Hechos, ¿sí? Que dice exactamente lo mismo que acá, pero me gusta cómo dice lo que pasaría en la tierra. 2:20. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. El verso anterior, el 19. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Dijimos que la iglesia en forma de luna era una influencia sobre la tierra. Es una influencia sobre la tierra, influencia sobre las mareas, influencia sobre el crecimiento. Era una influencia. La luna es una influencia. Ahora fíjense, ella acá se convierte en sangre. Y la influencia que trae a la tierra también es, fíjense los prodigios en la tierra. Sangre, fuego y vapor de humo. Búsqueme primeramente el Salmo 148:8. Para que usted entienda qué es lo que es el fuego y el vapor de humo, ¿sí? Ya vamos a ir a por la sangre. Fuego y vapor de humo, ¿sí? Una influencia que ella, llena de sangre, ¿sí? Le hace una influencia a la tierra. Fuego y vapor. El fuego, el granizo, la nieve y el vapor y el viento de tempestad que ejecuta, estas cosas ejecutan su palabra, ¿sí? Tanto el fuego como el granizo y el vapor lo que hacen es ejecutar su palabra. Entonces usted sabe que la iglesia lo que hace es ejecutar la palabra que ella lanza, la ejecuta en la tierra, porque es una influencia para la tierra. La influencia que Dios quería era que ella tuviera la luz del sol, que el sol estuviera resplandeciente, no que estuviera, ¿cómo dice que estaba ahí? En tiniebla. El sol en tiniebla y ella en sangre. Y lo que hace, la influencia que trae a la tierra es también de sangre. ¿Sí? Ejecuta la palabra en sangre. Vale. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre de revelación, le dice a la iglesia, a los corintios,
una iglesia atestada de dones, de habilidades y de todas características de dones, ¿sí? Oficios ministeriales y de todo. No le falta nada. Según el capítulo 1, no le falta nada en ningún don. Pero a la hora que el apóstol Pablo quiere ministrar a esta iglesia y traerle una luz sobrenatural, la luz según él, ¿sí? Según el capítulo 2, dice una sabiduría, ¿sí? La sabiduría oculta, la sabiduría de que estaba predestinada desde antes de los siglos, no puede ministrarle esa luz. No se dejan ministrar la luz. Pero ellos están llenos por el Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos hizo que todos los dones y todos los ministerios funcionaran en sangre. ¿Por qué razón? Porque el derramamiento del Espíritu Santo es sobre la carne. Los corintios andaban en la carne. ¿Se acuerda lo que dice el capítulo 3 de 1 Corintios? Póngalo para que se acuerde. Los corintios andan en la carne. Los corintios abundan de dones. Ha sido derramado el Espíritu Santo sobre ellos y profetizan, ¿sí? Y tienen sueños y tienen visiones, pero no andan en la carne. Porque el derramamiento es sobre la carne. Entonces la iglesia andaba en la carne. ¿Figura de qué es la sangre? ¿De la vida de qué? Del hombre natural. Por eso carne ni sangre no heredan reino, porque es figura del hombre natural, no del hombre malo, de andar en la carne, de andar cada uno en sus propios intereses, en sus propias intenciones. Entonces una luna en sangre, lo único que hace es una influencia de sangre con su palabra a la hora de impartir a la tierra fuego carnal, vapor carnal, sangre pura a la hora de una influencia sobre la tierra, porque ministra dones y habilidades, pero no ministra justicia. Le estoy tomando examen. No transmite luz de justicia. La justicia divina es eterna. La justicia divina es eterna. Y si bien ella tenía que ser una influencia con los dones para ministrar a los que están abajo, ¿sí? La idea, dice la Biblia, que los dones son para la edificación de la iglesia, ¿sí? No para mantener en la carne, no para que sea una influencia de carne. Fíjese cómo dice ahí en el 1. De manera, hermanos, que yo no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no vianda. Aun cuando tenía una vianda, el apóstol Pablo subió al tercer cielo, el apóstol Pablo. Mire si tenía vianda para darle. No se dejaron ministrar, andaban en la pura sangre. Pero eso hacía que se oscurezca el sol. Eso hace que la luz que Dios quiere que se imparta a los hombres no llegue. Se entorpece la luz que debería llegar a los hombres. Se hace un eclipse y no se deja impartir la luz verdadera a los hombres. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, aún a pesar que están todos los dones. Porque los dones están en el creyente, pero el creyente anda en la carne, anda en sangre. Una luna convertida en sangre. Búsqueme el tercer versículo que habla de una luna en sangre, Apocalipsis 6:12. Es el tercer versículo que la nombra como que ella está en sangre. Hay otros versículos, no nombra que está en sangre, pero está en la misma calidad cuando oscurece el sol. Si ella oscurece el sol, o si por su culpa se oscurece el sol,
es la misma calidad. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro. Otra vez el sol. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Por ende, las estrellas del cielo, cayeron las estrellas del cielo. Póngame para recordar Daniel capítulo 12, verso 3. Diga, las estrellas cayeron del cielo. Si el sol se oscurece, ella se vuelve en sangre. Ella está carnal y lo que ministra es carnal. La impartición de la palabra, ¿sí? La ejecución de la palabra, porque eso es fuego y vapor de humo. La ejecución de la palabra de ella, ¿sí? Es carnal. Es sangre pura y sangre trae a la tierra, trae esa impartición, ¿sí? Es influencia sobre la carne. Fíjese, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan, ¿qué? La justicia a la multitud, como las a perpetua eternidad. Entonces una estrella es alguien que enseña la justicia a la multitud a perpetua. No es una enseñanza pasajera, no es lo que te enseño este año y el año que viene vamos a enseñar una cosa nueva porque el Señor, no. Justicia divina para con los hombres. Justicia divina. Cuando, vuelvas a Apocalipsis, cuando ella se convierte en sangre, lo que hace es que la justicia divina empiece a caer. Habrá estrellas, habrá gente que enseñe, pero con justicia divina no. Enseñarán cualquier cosa, le enseñarán a una mujer a ser mejor esposa, ¿sí? Y a un hijo a ser mejor hijo, y a un marido a ser mejor marido, y a un hermano a ser mejor hermano, y a llevar bien la casa y administrar las cosas terrenales. Malos no, perfectos. Pero ¿y la justicia divina? Una es la gloria de la luna, pero otra es la gloria del sol. Y ella tenía que resplandecer la gloria del sol. Una cosa es de que tengamos reuniones especiales, a ver cómo enseñamos a los hombres, cómo nos enseñan. Yo también necesito ser enseñada en muchas cosas de cosas naturales. Por ejemplo, administrar el dinero. Qué bueno sería que alguien nos enseñara cómo administrar nuestro dinero para que no se nos vaya. Pero ahí también tenemos palabra en la Biblia que nos enseña cómo no se nos va el dinero. Pero que se nos enseñe justicia divina. La iglesia estaba para enseñar eso y se volvió en sangre. Pero no solo eso. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, verso 13. Como la higuera deja caer sus higos. Ese es el versículo que no había encontrado. Eso es un proverbio. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, ¿sí? El hecho de que a la higuera se le caiga este fruto es figura, lo dice el libro de Proverbios, es figura de la honra. El de que a la iglesia se le haya 27, 18. Que a la iglesia pierda la honra que debería haber tenido delante de Dios y de los hombres. Pierde la honra. Entonces va perdiendo, se va degradando, va perdiendo cosas. Va perdiendo la calidad en la que debía estar en la tierra. Va perdiendo el motivo del cual tenía la oportunidad de vivir de nuevo. ¿Se acuerda que cuando estábamos mirando en la resurrección, hablaba de que la gloria era lo mismo que la honra? Quien cuida la higuera cuidará de su fruto, el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra, ¿sí? Compara la honra, ¿sí? O sea, compara los intereses de su Señor con una higuera y el fruto de la higuera con la honra. La iglesia tenía que ocuparse de los intereses de su Señor, no de los intereses personales ni de los intereses de los hermanos. ¿Los intereses de quién?
de su Señor. Porque si no se cae el fruto, se cae la honra. Se ha caído la honra del Padre. Y si se cae la honra del Padre, se cayó la honra de la iglesia. Se ha deshonrado la verdad de Dios y se ha quedado en la calidad de ministrar las necesidades personales y nada más. Y así, sin mantener las leyes dadas por Dios, dispuestas por Dios, la ley de la luna era que teniera la luz del sol. Sin esa ley nunca llevaremos una descendencia eterna para Dios. Pero es tiempo profético. Vuelvo a ese Apocalipsis. Por eso le decía yo que tenemos que ubicarnos con las figuras, porque estamos en tiempos proféticos. Y si no nos vemos, no vamos a saber en la calidad en la que estamos y en la calidad de la cual tenemos que salir, que es lo más importante para huir. Verso 13, a ver. Verso 14. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Sí? Entonces fíjese lo que hace el hecho de que ella se convierta en sangre. Termina sucediendo esto, ¿no? Que el cielo se comience a enrollar como un pergamino, desaparece el cielo, deja de tener el valor, ¿sí?, de lo que como cielo debería estar muy claro. Para Dios la iglesia tenía que estar resplandeciente, ¿sí?, en orden. La perfecta suya tenía que estar en orden, resplandeciendo la luz del sol. La perfecta de él resplandece la luz del sol. En orden. Ese es el orden divino. Que ella no resplandezca su propia gloria, ni la gloria de los dones, ni la gloria de los ministerios, la luz del sol. Esa es la perfecta de él. Pero se desvanece el cielo y no se puede ver ni el sol, ni ella. Y ya no se ve más nada. Perdió la honra, la tierra no la considera. Usted sabe que la idea de Dios es que ella fuera una influencia para con la tierra y la tierra no la considera a ella. Porque ella no es la perfecta de él. Por eso no la considera. El mundo debería considerar la iglesia, no la considera. El mundo debería venir a la iglesia con toda la necesidad de la dirección, del consejo de la iglesia. Y nos huyen. Nos huyen. Hay que ofrecerle el oro y el moro. Hay que decirle que uno tiene, ¿cómo se dice? Alimentos para dar. Si escuchas, un ratito después te damos alimento. Hay que comprarle a la gente, hay que decirle, acá te vamos a dar trabajo, ya vas a ver que acá te vamos a conseguir lo que vos necesitas, diría el apóstol nuestro. Te vamos a conseguir novio a las que están solas, trabajo a los que no tienen, para que se queden, para que escuchen la justicia divina. Ella perdió la honra. Pero si no lo vemos, el problema es que al perder eso, perdió el monte. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. Fíjese que una de las cosas que decía el libro de Joel es que se correría al monte de Sión. Póngalo al monte de Sión en Hebreos 12, 23. Había que correr al monte de Sión, pero me mueven los montes, no sé dónde es el monte de Sión. Me sacan los montes del lugar, entonces no puedo ubicar al monte de Sión. Pero Joel dice, correrán al monte de Sión para encontrar la salvación. Ponga un versículo más para que vea que es el monte de Sión.
¿Dónde dice el monte de Sión? Ahí en el 22, a ver. Un poquitito más. Hebreos 12, 22. 12, 22. Entonces necesitamos ubicar ese lugar glorioso, pero claro, se pierde con la confusión de ella. ¿Os habéis acercado al monte de Sión? Es la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial, es la celestial, no es cualquiera. Maneja cosas celestiales, maneja eternidad. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos la perfecta mía. La perfecta mía es perfecta porque tiene los espíritus de los justos hechos perfectos. No porque son perfectos a la hora de vestirse, perfectos a la hora de caminar, perfectos a la hora de poner los instrumentos. No, perfectos en el espíritu. El espíritu de los justos. Perfeccionado. Perfeccionado porque maneja cosas espirituales y porque maneja eternidad. Porque maneja la luz del principio. Porque maneja la luz de la justicia divina. Pero fíjese, una de las cosas que decía el Apocalipsis, dice que se removería toda isla. Usted sabe que, ponga el capítulo 1 de Apocalipsis, removería los montes y removería las islas. ¿Sabe dónde recibió la revelación el apóstol Juan? En una isla. Capítulo 1, verso 9. Pero no por ser isla, ni para que nos vayamos a una isla, yo quiero que usted entienda esta figura también. Fíjese cómo habla el apóstol Juan. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Él es un copartícipe de la iglesia en todo lo que padece la iglesia. Pero está en la isla llamada Patmos por causa de la palabra. Está en ese lugar por causa de la palabra. Yo quiero hablarle de una isla espiritual. Se nos mueven los montes espirituales, por eso yo no puedo ubicar en el monte de Sión, que el Señor dijo, corran al monte de Sión. El monte de Sión también es un lugar donde se manejan las cosas espirituales, no las carnales, no las naturales, se mueven las espirituales. Corran al monte de Sión, ahí van a encontrar a los primogénitos, ahí van a encontrar el espíritu de los justos hechos perfectos, ahí van a encontrar a la perfecta mía. Pero me mueven los montes, entonces yo no puedo ubicar el lugar, pero si me mueven las islas, tampoco sabré cómo buscar revelación, que es lo que se necesita para poder ministrar una iglesia, revelación. El apóstol Juan está en la misma participación de todo el pesar que sufre la iglesia, ¿sí? Él es copartícipe de la tribulación y de la paciencia con la que tiene que llevarse una iglesia. Pero a la hora de buscar revelación para saber cómo ministrar a la iglesia, él se aísla. Estoy hablando en términos espirituales. El hombre está ahí condenado a muerte en una isla, ¿sí? Pero nosotros no necesitamos estar en la isla de Alcatraz para que yo entre en una revelación. Pero sí, quiero que me entienda esto. Para lograr una revelación, necesitamos aislarnos de la tribulación o de la paciencia que se debe tener entre los santos. Le explico por qué y cómo. Usted sabe que en una iglesia siempre hay tribulación. Somos seres humanos.
Todos tenemos necesidades, todos tenemos problemas y todos tenemos preocupaciones. Si un hombre se mueve solamente en el movimiento en que tiene la iglesia, la prédica del domingo, del jueves y del día que sea, será con respecto al problema que hay en la iglesia. De hecho, los que tenemos años de evangelio, lo hemos corroborado. ¿O soy yo la única? Que llegaba el día domingo y el pastor hablaba de mi problema, del problema que habíamos tenido entre los hermanos. Porque no se aísla a buscar. Él dice que está en la isla, ¿por qué? Diga, por causa de la palabra. Por causa de la palabra, no por causa de los problemas de los hermanos, no por causa de la situación que estamos viviendo, es por causa de la palabra. Porque lo que necesitamos es bajar en revelación la palabra. Si no, me quedo pegada en la causa. Me quedo pegada en la causa local. Y no saldremos nunca de la causa local. Y mis dones los usaré para la causa local. Y venga, hermana, porque tengo que darle una palabra. Claro, una palabra que me la dijo la hermana otra unos momentos antes de que la había sacado de quicio. Entonces la palabra que le doy es, hermano, usted tiene que sacar de quicio. ¿Entiendes? O sea, nos hemos movido en lo carnal. Mientras la iglesia esté en calidad de sangre, no recibe la luz que necesita recibir. La revelación es luz. Y es una luz para que nosotros nos ministremos y avancemos. Es para que nosotros seamos de influencia a los demás, ¿sí? Pero para crecimiento. Si no hay crecimiento, hermano, no hay influencia. Si no hay crecimiento, no hay influencia. Entonces necesitamos crecer y necesitamos expandirnos y necesitamos hacer un montón de cosas, pero si la iglesia no se identifica con la gloria que está marcando, seguirá sin ley, ¿sí? Está sin la ley que Dios le marcó. Se me ha hecho tarde. Tenía un par de versículos más, pero voy a terminar con uno glorioso, Isaías 30, 26, para que usted vea. Voy a dejar pasar otro. Pero Isaías 30, ¿cuál le dije? 30, 26. Ahí tenemos una esperanza hermosa, ¿sí? Tenemos una esperanza hermosa. Lo que quiero decirle es que tenemos esperanza, no vamos a terminar así, ¿sí? Este no es nuestro fin. No es nuestro fin, aún tenemos esperanza. Pero tenemos que llevarla a cumplimiento. Tenemos que ver que esto que acabamos de decir lo hemos llevado a cumplimiento. Nos hemos comportado, ¿sí?, como una influencia de sangre a sangre, cuando en realidad deberíamos haber compartido otra luz. Dice, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, ¿sí? Como la luz de 7 días. Entonces se nos va a dar, gloria a Dios, porque sí vamos a poder ser partícipe de poder resplandecer incluso directamente en la luz del sol. Vamos a impartir esa justicia divina. Y para entonces la justicia divina habrá crecido 7 veces, ¿sí? Y 7 veces nos lleva a muchas cosas, porque esas 7 veces son 7 días, dice ahí. Y es el tiempo que figurativamente el Señor nos enseña a mirar los tiempos de la creación.
Usted sabe que la gente, los científicos, y no vamos a discutirle eso, dice que el mundo tiene millones de años, ¿sí? No vamos a andar discutiendo eso. Lo que nosotros nos dejamos llevar por las figuras que la palabra nos muestra. Nosotros tenemos que creerle a Él. A nosotros Él nos marca tiempos en figuras, ¿sí? Y me marca 7 y yo tengo que llevar los 7, ¿sí? Y lo que Él está diciendo que traería la luz, ¿sí? Que hemos perdido desde que el hombre, ¿sí? Desde que el hombre está puesto en la tierra y perdió aquella luz, la recuperaremos. ¿Sabe qué luz perdió? Ponga Juan 1.1, ¿sí? Ponga Juan 1.1. Vamos a recuperar esa luz. La luz que el hombre perdió. Aquello que el hombre se pregunta por las calles, ¿por qué el hombre está así? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Sí? Y que se lo pregunte el que no conoce a Dios es una cosa, pero que nosotros nos preguntemos otra. Toda la luz vendrá. Y no solo la luz de ese tiempo. Acá hay otra respuesta también. Los 7 días son una semana. Y no me voy a meter en esto para no enroscarlo, pero quiero decirle, ahí está la respuesta de Daniel. A Daniel se le dijo cuándo sería el tiempo de la liberación de su pueblo. Y mientras Dios le marca todo el tiempo de la liberación, le dice que queda una semana. La última semana para el pueblo de Dios ser libertado, pero ser libertado de acá, del entendimiento, porque estamos cautivos en Babilonia. Usted sabe que Babilonia significa confusión. La iglesia está cautiva de confusión. La iglesia ha vivido en una insensatez, pero vendrá toda la claridad de la justicia divina, la claridad de ese sol, la claridad de ese Jesús. Ese Jesús que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, sigan. Suban. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y todo eso en la palabra, en el Verbo, en el Verbo. Entonces necesitamos volver al Verbo, porque en el Verbo está la vida y la luz de los hombres. Entonces, si la iglesia no se maneja con esta luz, seguirá impartiendo carnalidades, seguirá impartiendo dones y habilidades, pero no tendrá la luz para impartir. La luz del sol es una justicia para poderle devolver la vida que ha perdido el hombre de un principio. Yo quiero que cierre los ojos porque vamos a orar. Usted sabe que lo que estamos diciendo no es para nosotros solos, es para la iglesia. Es una palabra para la iglesia. Usted es parte de ella. Y usted tiene que saber cuáles son las señales que el Señor ha dejado para que nosotros nos identifiquemos, para que nosotros nos veamos en los errores y podamos apuntar a que se cumpla la última promesa. Ella impartirá la luz del sol. Ella impartirá la luz del sol. Padre, en el nombre de Jesús, como parte de esa gloriosa iglesia, a la cual tú le pusiste leyes, Señor, porque tenía un funcionamiento sobre la tierra. Señor, nos identificamos con los errores de las señales que marcaba. Pero queremos identificarnos, Señor amado, con las señales gloriosas que ella tiene. El que sea la perfecta tuya, el que pueda manejar como un ejército en orden la luz que le corresponde.
Señor, nos presentamos delante de tu presencia, reconociendo errores pasados, pero apuntando, Dios bendito, a las glorias que vendrán. Queremos, Señor, recobrar las glorias venideras. Queremos actuar con las leyes que tú le prefijaste a tu iglesia. Un orden. Un orden. El de poder reconocer quién maneja revelación. El poder reconocer quién maneja la luz eterna. Quién maneja la justicia divina. Señor, te pedimos para que no haya entre nosotros el comportamiento de una iglesia como la de Corintios. Que podamos tener la claridad y las señales, oh Dios, de quién maneja la revelación. Para que no perdamos montes. Para que no, Señor, no se nos disperse el monte de Sión. Tan preciado que lo identifiquemos. Para que no se nos escapen las islas. Los momentos de capturar la causa de tu palabra. Señor, yo declaro que los que vienen tras de mí, Señor, siempre ubicarán la causa de tu palabra. Siempre identificarán, Señor, el aislarse para identificar la causa de tu palabra y no la causa de la iglesia. No la circunstancia por la que está viviendo la iglesia para darle una palabra, sino la causa de tu palabra. Para llevar a la iglesia a crecimiento, para llevar a la iglesia a la honra, para llevar a la iglesia a la verdadera libertad. Porque tu verdad es la que hace libre, no las reprensiones. Tu verdad, oh Dios, trae la verdad sobre tu pueblo, Rey. Queremos ir a toda verdad para llevar a la iglesia al valor con que tú querías que se moviera, Señor. El que maneje tu luz. El que maneje tu luz, oh Dios. Te bendecimos en esta hora. Y te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel a tus promesas. Señor, porque tú has prefijado el orden de los tiempos. Y tú sabías cuál sería nuestro comportamiento. Pero también para eso, Señor, trajiste un tiempo de restauración de todas las cosas. Gracias por los tiempos venideros. Gracias por tu luz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Rey. Gracias, papá. Denle un aplauso al Señor.